Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta ocasión presentaremos 3 obras cinematográficas que tuvieron como escenario el Parque Arqueológico Caminar Juyú. Este se encuentra ubicado en la ciudad de Guatemala y durante la época prehispánica se caracterizó por ser un centro rector y estratégico de las tierras altas centrales, destacando en su cerámica, escultura, arquitectura e ingeniería. En las siguientes películas podremos observar las primeras excavaciones arqueológicas realizadas por el Instituto Carnegie de Washington en los años 30 en los montículos 1 y 2 de Caminar Juyú, donde veremos rasgos arquitectónicos, descubrimientos arqueológicos y personajes de la arqueología guatemalteca como el licenciado José Antonio Villacorta, el doctor Alfred Kitten y la señora de Jennings, quienes se encargaron de continuar con la labor de investigación arqueológica gracias a los primeros registros realizados por Alfred Mosley a finales del siglo XIX. Las últimas 2 películas veremos la creación de obras cinematográficas realizadas en los años 70, coproducidas por México y Guatemala, en donde el sitio fue utilizado como escenario de diversas escenas.
mejor sería eliminarlos. No te lo aconsejo. ¡A él! Bienvenido, Blue Demon. Hace tiempo que esperaba este momento. ¿Quién es usted? La dueña y señora de este reino subterráneo, cuna de mis antepasados, los príncipes mayas. Pero no se alarme. Lo acabo de hacer llegar aquí por medio de mi transportador molecular. Ah, y mis súbditos me llaman Cactus. Tres en mi poder. Los otros dos acabarán junto con su cuartel general. Usted dé la orden, Gatusia, y yo personalmente iré a acabar con todo. Todo a su tiempo, gato. Enciérrenlos. Es inútil que trate de escapar, Blue. Ese túnel remata en un foso infestado de pirañas. Pero si gusta intentarlo, puede hacerlo. Traigan a los rehenes.
Atención, doctor Ventini. Atención, doctor Ventini. Descendí 2 kilómetros al norte de lo previsto por ser un terreno más adecuado. Comuníquese. Qué niño tan extraño. Quédate escondida, pero vigila bien lo que hace. Voy al pueblo a llamar al señor alcalde. Está bien. ¿Doctor Ventini? Sí. Me presento ante usted. Soy Para el siguiente tema, el doctor Edgar Varías del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia será el encargado de moderar nuestro panel. Nuestros invitados son Bárbara Arroyo, licenciada en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con un doctorado en Antropología por la Universidad de Vanderbilt. Actualmente es directora del proyecto arqueológico Caminar Juyú, donde lleva a cabo un programa activo de investigaciones y apoyo a la conservación del sitio, así como trabajo con la comunidad para concientizar la importancia de cuidar el patrimonio cultural. Ha realizado investigaciones en la costa sur de Chiapas, México, Guatemala y El Salvador, así como en Verapaz y Petén. Tiene múltiples artículos científicos en revistas profesionales e indexadas y varios libros sobre investigaciones enfocadas en el origen de la complejidad social, orígenes de la cerámica, la arquitectura y escultura monumental. Es coordinadora del Simposio de Investigaciones Arqueológicas de Guatemala y editora general de sus memorias. Y el siguiente invitado es Edgar Carpio. Licenciado en Arqueología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, cuenta con una maestría en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, también tiene un doctorado en Estudios Mesoamericanos por la Universidad Autónoma de México. Es catedrático titular de la Escuela de Historia y también catedrático invitado a la carrera de Arqueología de la Universidad del Valle. Actualmente es director del proyecto arqueológico Ciudad Universitaria, ha publicado el libro La relación Caminar Juyú-Teotihuacán y numerosos artículos en libros y revistas especializadas. Es conferencista e investigador en los temas de lítica, arte rupestre e historia de la arqueología. También es académico numerario de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala. Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo programa de encuentro con la historia, la antropología y la arqueología. En esta ocasión hemos visto 3 cortos de imágenes de Caminar Juyú. Uno de los sitios que queda dentro de la circunscripción de la ciudad de Guatemala y que paulatinamente ha venido sufriendo deterioro. Desde que se habla de unos 200 montículos que existían en todo el sitio y que abarcaba una gran cantidad, junto con otros sitios como Gran, Cotió, etcétera.
Pero el sitio de Caminal-Juyó, afortunadamente, se pudo conservar una parte. Esa parte es un patrimonio protegido que, de todas maneras, siempre con el desarrollo urbano, fue sufriendo pues la mutilación de muchas de sus partes. Los dos especialistas que tenemos con nosotros son amplios conocedores de el sitio y por tanto vamos a tener de ellos una amplísima información y un conversatorio que esperamos que sea útil para todos y todas. Así que bienvenida a la doctora Bárbara Arroyo. Muchas gracias por invitarme a este programa. Con mucho gusto de acompañarlos y platicar un poco de la relevancia de la conservación de Caminal-Juyú a partir de la gran destrucción que ha sufrido y la enorme importancia que tuvo en la historia del Valle Central de Guatemala. Gracias, Roita. Y también tenemos al doctor Edgar Carpio. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, un gusto estar por acá y poder conversar de un sitio tan importante en Mesoamérica como fue Caminal-Juyú. Bueno, muchas gracias. Comenzamos con algunas cuestiones de carácter general. ¿Cómo se conoció de la existencia de Caminal-Juyú? Barbarita. Pues uno de los primeros que habla de Caminal-Juyú es Fuentes y Guzmán, pero da unas referencias un poco amplias, digamos, del sitio, porque lo refiere como el sitio en Misco, también refiere al Montículo de la Culebra, que innegablemente está relacionado con Caminal-Juyú, pero digamos que más formalmente una documentación profunda la hace Alfred Maudsley al final de 1800, cuando visita el Valle Central de Guatemala y relata la existencia de más de 200 montículos o edificios y hace el primer mapa del sitio, que hasta el día de hoy es un mapa sumamente, digamos que correcto, porque al sobreponer esa imagen del mapa con la imagen de Google Earth, que es lo que usamos hoy en día para hacer todos estos temas de satélites y de distribución de asentamientos, queda perfecto. Y ahí marcan las partes más importantes. Entonces, él es, digamos que el pionero en resaltar la importancia de Caminal-Juyú, a la vez de documentar fotográficamente algunos de los monumentos que se encontraban en el sitio en aquel tiempo. ¿Estamos hablando de qué época, Bárbara? Estamos hablando de 1886, 87, cuando él pasa por acá. Entonces, ese es el primer momento que se documenta y que se establece la dimensión del sitio. Y cuando él describe al sitio, habla de que este debió ser un sitio muy grande, muy impresionante, aunque hoy, y cito, ¿verdad? Lo que él dice, es un pueblo fantasma. Entonces, interesante que no vinculaba la ocupación de aquella época con la ocupación originaria o ancestral del sitio, ¿verdad? Ya. Y luego de Mosley, ¿es la Carnegie que en los años 30 comienza a hacer trabajos o hay algo antes de la Carnegie? No, en realidad es la institución Carnegie que viene y hace las primeras investigaciones y las hace un poco como resultado de lo que ha sido la arqueología de Caminal-Juyú en todo este tiempo, que es rescate. Porque ellos estaban en Guatemala, los investigadores de la institución Carnegie, para ir a trabajar a Petén y estaban en ese proceso de los permisos para ir a hacer sus recorridos en Petén, que era lo que tenían programado. Pero como eran expertos arqueólogos, entonces el Ministerio de Educación de aquella época les pide apoyo para documentar hallazgos accidentales inicialmente, que eran en la colonia Progreso, que es alrededor de donde está el Hospital Roosevelt, para hacer unos trabajos de rescate, así como la colonia Las Charcas, que quedaba ahí cerca. Y justamente era el momento cuando iban a construir la calzada Roosevelt, entonces había que hacer esas investigaciones de los montículos A y B, que son los montículos que aparecen en la película de la institución Carnegie, la documentación sistemática de esas excavaciones.
Ya, ahí uno de los personajes que aparece es Villacorta, ¿no? Villacorta ya, incluso se le atribuye a él el nombre Camino al Juyú. Así es. Villacorta fue el que le dio el nombre al sitio, diciendo que, o sea, traduciendo Cerro de los Muertos, pero al parecer no es la traducción literal y ahora los lingüistas han revisado un poco más esa traducción, pero hoy por hoy Caminal Juyú es el nombre con el que se le conoce, donde Juyú es cerro y Caminal sería de los muertos. Y la razón de hacer eso es que a partir de esas excavaciones que se hacen con la institución Carnegie, empiezan a encontrar una serie de tumbas muy importantes que le dan a Villacorta la pauta para decir todos los montículos tienen entierros o todos los montículos son funerarios, y de ahí que venga el nombre de Cerro de los Muertos. Hoy por hoy ya sabemos que ese no es el caso. Algunos montículos funcionaban como templos, otros eran puros edificios administrativos y algunos palacios de la élite donde vivían los gobernantes. Pero en aquel tiempo, por la razón de todos estos descubrimientos de estas tumbas, es que se le puso Cerro de los Muertos. Y sí hay que resaltar que ese trabajo y esa película es muy valiosa, porque si no fuera por ese trabajo no podríamos conocer sistemáticamente lo que contuvieron o lo que contenían esos edificios. Y mientras ya hoy no existen, la documentación tan delicada que se hizo, ya sea con la película, ya sea con la publicación, nos permite hoy usar esa data y hacer nuevas interpretaciones. Tan valiosa es la información plasmada en la película y en las publicaciones que todavía se puede utilizar y reinterpretarse. Entonces es sumamente valiosa. Ya, bueno, vamos a regresar en un momento con la película porque, como dice Bárbara Arroyo, pues nos da mucha información. Pero veamos con el doctor Carpio. Carpio, ¿cómo fue que te involucraste en la investigación en Caminal Juyú? Bueno, pues es un sitio que tengo muy cerca de donde yo vivo, ¿verdad? Prácticamente yo crecí en las cercanías de Caminal Juyú, de lo que es la zona arqueológica, el parque arqueológico Caminal Juyú. Recuerdo que desde muy niño, y cuando estaba en los Boy Scouts, nos llevaban a hacer actividades a ese lugar, y de esa cuenta todavía pude ver algunas de las excavaciones abiertas a principios de los años 70, ¿verdad? Y después, cuando ya entramos a estudiar arqueología, hacer las prácticas, y ya como arqueólogos, pues hemos tenido la oportunidad de estar vinculados con el sitio. A mí me ha tocado vincularme en principio por el estudio de la lítica, que es muy importante en la producción de artefactos de obsidiana, fue muy importante en ese sentido, pero al mismo tiempo también a través de la primera Asociación de Arqueólogos de Guatemala tuvimos la inquietud de hacer una serie de rotulaciones para el sitio, para que las personas que lo visitaran pudieran saber realmente qué era lo que estaban viendo cuando llegaban al parque arqueológico. De esa manera fue que nos iniciamos en la vinculación con Caminal Juyú. Y también al desarrollar estudios de tesis, de maestría, surge la inquietud de hacer un estudio en el cual podamos ver cuál fue la relación de Caminal Juyú con la lejana ciudad de Teotihuacán en el altiplano central mexicano. Ahora, como se ha mencionado, Caminal Juyú, pues de unos par de centenar de edificios que existían, se fueron reduciendo, y ahora más o menos tenemos unos 36 aproximadamente, que de alguna manera están resguardados, la mayor parte en el área que está protegida en el sitio. Pero hay algunas épocas en donde la destrucción fue mayor, ¿no? Por ejemplo, los años 60, 70, que se construyeron las colonias Tikal, Ciudad de Plata, etcétera, que destruyeron una gran parte. Pero si nosotros nos remontamos a antes de esa destrucción,
¿Qué era Caminaljuyu? Se habla incluso de que era una civilización hidráulica, que habían canales, etcétera. ¿Nos podrían describir antes de ese deterioro qué era Caminaljuyu y cuál era la importancia de Caminaljuyu? Doctora Roy, por favor. El Caminaljuyu era sumamente importante porque primero es el asentamiento, uno de los asentamientos más antiguos en el Valle Central, y la presencia de un lago a la par del asentamiento hizo que los primeros pobladores llegaran a este lugar y dijeran, este es el lugar donde queremos estar. Aprovechan el lago y creemos que tiene que ver con que los orígenes de estas personas son de la costa del Pacífico. Entonces ellos estaban acostumbrados a tener abundante agua y al encontrar este espacio era ideal. Se asientan en el valle y manipulan completamente el lago Miraflores. Y tenemos evidencia con fechas de radiocarbono que ya para el año 400 antes de Cristo estaban construyendo canales, y no solo hidráulicos, que eran los canales que conocíamos a partir de las investigaciones que se hicieron en finales de los 80s y principios de los 90s bajo la dirección de la doctora Marion Popenoe-Hatch y Juan Antonio Valdés. Pero hallazgos aislados de muchos programas de rescate decían que encontraban canales, pero no los vinculaban unos a otros. Trabajos recientes que hemos realizado en la zona arqueológica Caminaljuyu confirman que existía un sistema de canales a lo interno y a lo externo del sitio. Cuando hablamos de lo externo son agrícolas y cuando hablamos de lo interno era entre los edificios. Entonces era un paisaje acuático que tenía una gran simbología que se refleja en los monumentos esculpidos de la época del preclásico, entre el año más o menos, entre el año 400 antes de Cristo y hasta el año 200 después de Cristo, que fue la auge, digamos, uno de los auges más importantes de Caminaljuyu, porque Caminaljuyu tiene una larga ocupación que va desde mucho antes del 400, que va desde como el 800 antes de Cristo hasta como el 900 después de Cristo, con series de apogeos y declives. Pero el preclásico, que es el origen del sitio, y es el punto que está discutiendo actualmente el tema hidráulico, es cuando se desarrolla y se manifiesta de manera más clara a través de un sistema muy complejo que lleva agua a todo el sitio. De seguro habían huertos, habían muchas flores, plantas, era muy rico y tenemos un buen registro etnobotánico de la diversidad de plantas que tenía el sitio en aquella época. ¿Y ese lago dónde se puede ubicar ahora? ¿En qué parte de la ciudad? Principalmente iba desde donde está actualmente el Hotel Tikal Futura, irónicamente con ese nombre, hacia la sección terminaba más o menos hacia donde se encuentra hoy el Parque Arqueológico. Y hemos documentado a través de fotografías antiguas que posiblemente tenía una alimentación de agua por la sección norte del sitio, porque encontramos unos canales en estas fotos antiguas y creemos que de alguna manera el Montículo de la Culebra estaba vinculado en la sección sur, pero eso es muy difícil reconstruirlo porque ya no hay suficiente información para documentarlo 100%, pero creemos que por ahí también se alimentaba. Ahora, las investigaciones del doctor Carpio nos hablan de unas edificaciones que son muy similares a Teotihuacán, incluso habla de talud tablero. Cuando se habla de talud tablero, ¿a qué se está refiriendo, doctor Carpio? Bueno, el talud tablero es un rasgo arquitectónico que no es propio del área maya. Es muy común a finales del periodo preclásico y durante el periodo clásico en el altiplano central mexicano, como región de Mesoamérica. Entonces surge en esta región, ¿verdad? En unos sitios muy modestos, un sitio llamado Tlalancaleca, y luego es retomado ese concepto arquitectónico por los teotihuacanos que lo difunden y lo hacen como un rasgo característico de su arquitectura. Consiste en un muro inclinado sobre el que se alza otro vertical que está enmarcado, ¿verdad? Y sostenido por una serie de lajas que en México se le conoce como los iztapaltetes, y eso es lo que hace esta característica talud tablero. Entonces, en Teotihuacán es un rasgo muy característico, ¿verdad? Pero de repente, cuando hacen estas excavaciones
los montículos que menciona Bárbara, que aparecen en la película, de los montículos A y B, ahí aparecen como 1 y 2, pues resulta que al excavar en el interior aparecen estructuras con estilo tablero, que es la primera vez que se reportan para esta región del área maya. Entonces empieza a surgir la inquietud y van a ser precisamente los arqueólogos de la Carnegie los que en el libro este de excavaciones en Caminalcuyú plantean por primera vez la posibilidad de una relación entre Teotihuacán y Caminalcuyú, considerando que posiblemente el sitio de Teotihuacán pudo haber realizado una conquista en Caminalcuyú y convertido este lugar en una colonia en donde van a entonces imponer su sistema constructivo, que es el tablero, que luego también se observa en algunos montículos de la Acrópolis. Ese sería algunos de los elementos que podría mencionar respecto al tablero. La relación comercial que existía entre la región central de México y el altiplano central guatemalteco, ¿cómo era? ¿Cómo se desarrollaba? Creemos que esa relación comercial se da a partir de esta interacción de larga distancia que había, y tal vez Edgar va a querer agregar algo más. Caminalcuyú sin duda controlaba una serie de redes comerciales, entre las que estaba el cacao, y Teotihuacán sin duda tenía mucho interés en estos productos, además del jade, que era otro de los productos importantes de intercambio, pero le dejo a Edgar el micrófono. Muchas gracias. Sí, efectivamente, estas relaciones pueden ser en principio para fomentar un intercambio a lo que nosotros le llamamos de redes de intercambio a larga distancia, ¿verdad? Hay un interés por la zona muy rica que es la zona del cacao para los teotihuacanos, ¿verdad? Ellos no cuentan con este recurso, entonces tienen un interés de enviar comerciantes a esta región y establecer posiblemente lo que podríamos llamar ahora puntos de comercio, ¿verdad? Entonces, incluso en esos documentos, primero la Carnegie, pero más adelante la Universidad de Pensilvania, llegan a considerar a Caminalcuyú como un puerto de intercambio que pudo haberse manifestado en este sentido. Pero entonces les decía que esta es la parte del interés de los teotihuacanos hacia esta región, y por supuesto también, como lo mencionó Bárbara, el jade era uno de los, digamos, de los recursos que en la cuenca del Motagua están presentes, y ya desde la época de los olmecas había un interés en estas regiones de Mesoamérica de tener un acceso hacia estas fuentes importantes de jade. Entonces esto continuó después ya en el clásico, en la época de Teotihuacán, y seguramente por ahí venía ese comercio. Y lo vemos reflejado nosotros a nivel de, digamos, cuando aparecen estos elementos teotihuacanos en Caminalcuyú, posiblemente aspectos como la obsidiana verde, por ejemplo, que van a ser objetos de símbolo, objetos de estatus, ¿verdad?, que pueden ser obsequios entre élites para consolidar estas relaciones de intercambio. Bueno, ya estamos de nuevo en nuestro programa Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología, y seguimos conversando sobre el sitio Caminalcuyú, que está situado en la ciudad de Guatemala, en la zona 7 más precisamente, aunque, como ya se mencionaba en la primera parte, pues el sitio abarca una extensión muchísimo mayor. Pero luego de los trabajos de los años 30 de la institución Carnegie, hubo otras intervenciones, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Espinosa hizo excavaciones, también parece que se atribuye a él el haber puesto los techos de lámina de zinc. ¿Podría comentarnos algo sobre esto, Bárbara, por favor? Sí, efectivamente, Gustavo Espinosa, a partir de los trabajos de la Carnegie, que básicamente habían descubierto el juego de pelota en lo que hoy es el Parque Arqueológico, el juego de pelota A, decide ampliar las investigaciones porque estos investigadores, que era el arqueólogo Ledyard Smith, había descubierto una estructura, la estructura E, y empieza don Gustavo Espinosa
como parte del Instituto de Antropología e Historia a hacer estos trabajos. Y es él el responsable de descubrir completamente todas las estructuras que hoy se tienen a la vista en la Acrópolis. Este trabajo fue mayor, pero como era arquitectura de tierra, tenía que tener una cubierta para proteger la misma, a proteger la arquitectura para que no se dañara con las lluvias. Y él le puso unos techos con láminas de zinc que desafortunadamente pues no tuvieron mucho mantenimiento. Además de los túneles de investigación que él hizo, tampoco fueron mantenidos durante más de 50 años. Entonces, a partir del año 2009 empieza un programa de la zona arqueológica bajo mi dirección que básicamente me dicen resuelva esta situación. Y entonces buscamos financiamiento para apoyarnos porque la institución no tenía dinero para cubrir esos gastos y se hace toda la estabilización de los túneles, relleno de los mismos que ya habían sido claramente documentados por un programa previo al mío, al que estaba bajo mi dirección, que era un programa de la Universidad del Valle bajo la licenciada Matilde Ivic de Monterroso. Porque don Gustavo Espinosa había hecho todos estos trabajos y los documentó muy bien, pero sus notas se perdieron. Entonces, después de esta documentación adecuada, pues se rellenan y se hace un cambio de cubierta para que quedara ya muy, muy bien protegidas las estructuras y ha funcionado muy bien. Se le agregaron unas láminas transparentes para meterle un poco de luz natural sin que impactara las estructuras, y también se hace el primer programa de restauración con reversible, porque don Gustavo había hecho ya un programa de restauración, pero había metido cemento y hierro, que era lo que se usaba en aquel tiempo, y se respeta esa intervención porque pues es parte de la historia de la arqueología. Y ahora pues se intervino con materiales reversibles que son los mismos que se utilizaron en las construcciones y en cualquier momento se pueden, valga la redundancia, revertir. Ya. Y estos trabajos ya bajo su dirección llevaron a la construcción de un centro de visitantes, de un pequeño museo y de otras instalaciones, ¿no? Que le dan un poco de más comodidad y de información también para las personas que puedan acercarse a Caminar Juyú. Así es, conseguimos un financiamiento de la Embajada del Japón para la construcción del centro de visitantes y un salón de taller que también permite llevar a cabo actividades para la comunidad. Y en ese centro de visitantes se pusieron réplicas de piezas de Caminar Juyú, de algunas de estas encontradas en las tumbas de los montículos 1 y 2 o A y B de la película. Y entonces también se da información sobre la historia del sitio y un poquito una información gráfica con unas fotografías sacadas más o menos del tiempo de la película, que le permiten al visitante obtener una idea de qué va a visitar en Caminar Juyú. Pero una cosa que me gustaría agregar es una cosa importante que hicimos en el programa bajo mi dirección fue comunicar el conocimiento científico al público, y para ello llevamos a cabo una serie de talleres educativos con las escuelas públicas de las niñas y niños de alrededor del vecindario del parque. Sorprendentemente, la mayoría de estos niños nunca habían ido al parque, entonces fue una oportunidad para que ellos llevaran a sus papás y a sus abuelos y así pasar la voz de la importancia del sitio para la comunidad inmediata. Y este programa también se hicieron 2 historietas para chicos y chicas que fueron hechas por Melanie Fournet, dibujadas por ella. Y con el apoyo de nuestro programa se logró distribuir en estas escuelas y dar a conocer de una manera, un lenguaje amigable para los jóvenes, la historia del sitio. Y eso ha sido pues un programa muy exitoso, y también incubamos un pequeño negocio que se llama Artesanías Urbanas, donde trabajan unas mujeres que hacen una serie de pulseras inspiradas en diseños de Caminar Juyú, y ahora ya otras cosas en asociación con Wakami, que es una organización, un empresariado social. Y bueno, ahora regresamos un poco tal vez a las películas. Yo creo que fue Edgar Carpio quien me proporcionó una foto de la película Super San, el niño del espacio, donde aparece un famoso arqueólogo guatemalteco también.
¿Te acordás de esa foto, Edgar? Sí, me decías de una fotografía de un arqueólogo famoso en la película de Super Sam y el niño del espacio. Yo recuerdo de esa película, como te dije, yo visité ahí siendo un Boy Scout alrededor del año 70. La película es como del año 72 o 73, si no estoy mal. Lamentablemente yo no tuve la suerte de visitar la zona arqueológica cuando se estaba haciendo la película, pero sí tengo el testimonio de familiares que vivían cerca de Caminar Cuyú, que sí pudieron ver. He estado tratando de saber si ellos tienen fotografías antiguas que me puedan proporcionar donde se ve, porque era un atractivo ver la nave, ¿verdad? Que en ese tiempo pues había una pequeña malla nada más para apartar al público, y ahí juntaron los luchadores, una serie de personajes, que era la novedad de ese momento. Yo incluso me recuerdo haber ido al estreno de la película aquí en el cine Trébol, que fue una novedad, una maravilla ver eso, ¿verdad? Se llenó, no sé cuántas funciones hubo. Entonces, lo interesante, ya viéndola con ojos de arqueólogo muchos años después, es cómo se observan ahí las diferentes líneas de pozos y trincheras que acababan de dejar todavía los de la Universidad de Pensilvania en el sitio que acababan de excavar, ¿verdad? Entonces, posteriormente el equipo de Bárbara Arroyo hicieron un análisis de las imágenes de la película para ir situando precisamente en qué puntos era donde habían filmado, cuál era la relación con esos pozos que aparecen ahí, con esos elementos de la excavación que se realizó. Sí, la película Super Sam y el niño del espacio es de 1973, y el año anterior es la película Vuelven los campeones justicieros, en donde Blue Demon aparece adentro de las estructuras ahí de Caminar Cuyú. Pero en la película de la Tipografía Nacional de 1937 nos da una información bastante abundante, ¿no? Porque pues a partir de la película se pudieron elaborar panorámicas que dan idea completa de los dos montículos A y B. Yo recuerdo que hicimos un trabajo comparando con Google Earth para tratar de ubicar, porque se decía, unos decían que esos montículos estaban en la Castillo Lara, en la colonia Castillo Lara, y otros decían que estaban en el Hospital Roosevelt. Más o menos viendo a ras del suelo los mapas de Google Earth y comparando con los fotogramas que nos da la película, podemos ubicar que más o menos están situados en donde está la bifurcación de las calzadas Roosevelt y San Juan, ¿no? Incluso por una tienda que incluso algunos mencionan ahí que todavía conocieron la tienda esa al inicio de la calzada San Juan. Pero esa película nos da abundante información, incluso aparecen fotografiando ahí. Esas fotografías que se tomaron, esos planos que se levantaron, ¿todavía existen, Bárbara? Esos planos existen. Pues en las publicaciones, los originales no los tenemos, pero están en las publicaciones. Fueron mejorados por los investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania, y yo conseguí a través de esos intercambios que uno tiene con los colegas una copia de ese plano revisado, porque el primero que hizo el plano fue un arqueólogo topógrafo de apellido Johnson. Después Edwin Shook agregó cosas junto con Alfred Kidder, y posteriormente la Universidad Estatal de Pensilvania pues ya hizo una revisión de ese plano, y sobre ese plano es el que hemos estado trabajando. Y justamente lo que usted dijo de la ubicación de esos montículos, hoy por hoy sabemos exactamente dónde están sobrepuestos con la imagen de Google, y a la hora de trabajos que se hagan, digamos, ya sea de obra, de infraestructura o de obra, digamos, comercial o urbana, cualquier cosa que está alrededor hay que darle un seguimiento y un acompañamiento porque tiene restos arqueológicos. La cuestión es que las leyes han protegido los montículos, mas no
los espacios planos, que sin duda formaban parte de plazas, patios y conjuntos muy importantes, pero que quedaron fuera de la protección de Caminal Juyú. Y ahora hablemos de vuelven los campeones justicieros, porque aquí la importancia de los noticieros es, pues, bueno, nos reportan una acción. Sin duda, la presencia de Villacorta ahí era más importante que destacar el trabajo que hacía la institución Carnegie, pero porque políticamente correspondía a la época en donde el cine se utilizaba publicitariamente para beneficio de la dictadura de Jorge Ubico. Y además la visión que se tenía sobre la Guatemala de ese momento, los intertítulos son muy esclarecedores, ¿no? Es decir, cómo se refieren a la población que habitaba en Caminal Juyú. Pero decía, quería referirme a Vuelven los campeones justicieros porque ahí justamente se muestra una intervención destructiva al poner paredes incluso que son decoraciones, pero que obviamente tuvieron que sobreponerse sobre los materiales, sobre las viviendas de Caminal Juyú, ¿no? Sí, ahora lo vemos como algo muy aberrante, ¿verdad? Esa utilería que se empleó ahí digamos, a la par de la estructura G, que sin duda, pues, cuando la colocaron, causaron algún deterioro a estas estructuras que son prácticamente de arquitectura de barro, ¿verdad? Definitivamente no había un cuidado ni una protección. A la institución se le había pasado esa situación. Lo mismo ocurre en una película que también se filmó en Tikal, que se llama El Ogro, que vos conocés muy bien, y que es una película en donde aparece una niña golpeando uno de los mascarones recién restaurados de Tikal, ¿verdad? Y le está dando con un palo, ¿verdad? Y no pasa nada, nadie dice nada, y la niña está golpeando a gusto a la figura del mascarón, ¿verdad? Entonces, sí, se dan estas situaciones. También no sabemos si cuando se filmó Super Sam y el Niño del Espacio y otras películas que han pasado por ahí en Caminal Juyú, pues definitivamente algún daño han de haber provocado a la estructura de los montículos y de los diferentes edificios del sitio. Bueno, sí, el cine nos da algunas referencias de cómo se trabajaba la preservación o se pensaba sobre la conservación de los monumentos inmuebles en ese momento. Por ejemplo, la película de 1927, hecha por la coproductora Mateu, ahí nos ponen a la declamadora argentina Silverman, su vida sobre una de las estelas que está caída, ¿verdad? Y ahí está parada ella así, posando para la película, ¿no? Es decir, a través del cine nosotros podemos ir viendo tanto de ficción como de noticieros y reportajes y de ficción, decía, la evolución de la arqueología guatemalteca. Las películas de Tarzán, por ejemplo, también nos dan información sobre sitios como en Saculeu, en Huehuetenango, ¿ya? Pero en fin, tenemos ahí una valiosa fuente en el cine que no sé si los arqueólogos la aprovechan, Bárbara. Claro que sí, la aprovechamos porque de alguna manera son un medio de comunicación, un medio de registro documental que cuenta un poco de la historia de lo que ha pasado en los sitios y nos sirve, definitivamente. De hecho, hubo una publicación de arqueología mexicana donde incluían una sección de la película de Caminal Juyú y los justicieros contando, ¿verdad?, que había sido una serie de sitios arqueológicos han sido utilizados para estas películas de aquellas épocas. Nosotros a nivel de docencia en la Escuela de Historia realizamos hace algunos años un seminario
que se llama Imágenes en Movimiento de la Arqueología Guatemalteca, en donde pedimos tu colaboración, Edgar, para orientarnos con qué películas aparecen, y aparece mucho de Antigua Guatemala, aparece de arqueología colonial, aparece Saculeu. Hay una película muy interesante en donde se mueven, de repente están en Caminalcuyú, de repente aparecen en Antigua, de repente están en Saculeu, hacen una mezcolanza ahí de lugares, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo el cine siempre ha aprovechado estas ventajas de tener esos escenarios, digamos, en algún sentido naturales, que los incluyen, ¿verdad? Y para nosotros resulta ahora unos documentos valiosos. En la revista que menciona Bárbara sobre arqueología mexicana, aparece también una caricatura de Ogro, la película que mencionaba Edgar, sobre Tikal, y hay una persecución, o sea, son 15 minutos que dura la persecución en Tikal, ¿verdad? Pero aprovechemos estos últimos minutos del programa para hablar de la actualidad y del futuro de Caminalcuyú. ¿Cómo lo ven ustedes en la actualidad y qué es lo que se puede esperar que pueda pasar con el sitio arqueológico? Pues yo quisiera ver que efectivamente se ejecuta el plan de gestión que quedó pendiente, que nunca se ejecutó como debía ser por la asignación presupuestaria que no se le dio, que se mantenga el programa de investigación permanente. No sé qué va a pasar, yo estoy de salida, entonces no sé qué va a pasar, y pues que se busque la protección del sitio a futuro, porque es un sitio muy importante y todavía falta mucho por aprender de él. Bueno, yo considero que si bien ha habido algunos esfuerzos en el pasado por preservar Caminalcuyú y darle su lugar, la importancia que tuvo dentro de la arqueología mesoamericana, que sin duda es una de las ciudades de mayor peso durante su época de ocupación, ha sido precisamente el trabajo que ha llevado a cabo Bárbara Arroyo y su equipo en los últimos años el que ha puesto de relieve la importancia de Caminalcuyú y la importancia de su preservación y de continuar haciendo esta tarea de investigación y preservación del sitio, contando con el apoyo de las instituciones, con el apoyo de las gestiones que se puedan lograr, porque para los arqueólogos fuera de Guatemala y para los arqueólogos guatemaltecos, Caminalcuyú es un punto de referencia, ¿verdad? Entonces no lo podemos dejar a la deriva, y lo que queda hay que tratar de preservarlo y concatenarlo con otros vestigios que se encuentran también en el valle y sitios alrededores que demuestran una gran riqueza de arqueología prehispánica con la que todavía contamos. Entonces hay que hacer los esfuerzos pertinentes para que esto se lleve a cabo. Ya, hay algunas investigaciones que se han realizado pero que no se han publicado. Por ejemplo, Eric Ponciano parece que nunca terminó su tesis de doctorado y como que habría que estimularlo, ¿no? Para que la publique, porque sin duda contiene valiosa información. También hay un trabajo, tengo entendido, de Marion Hatch, de la doctora Hatch, que también está por ser publicado, Bárbara. Sí, parece que hay un trabajo de la doctora Hatch que será presentado en breve por la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad del Valle sobre sus investigaciones en el sitio. Y nosotros, el proyecto nuestro está por también terminar dos libros de texto, uno de cerámica y otro de una síntesis de las investigaciones de los últimos 10 años, pero también incorporando investigaciones aisladas de programas de rescate que le dan un gran cuerpo al entendimiento de Caminalcuyú como lo que es el sitio, que es un sitio sumamente importante en Mesoamérica, en el estudio de Mesoamérica. Y hay una mención que quisiera hacer usted, por ejemplo, del equipo que ha trabajado con usted en estos últimos años, porque creo que vale la pena reconocer el trabajo de esta gente que ha puesto su interés y su esfuerzo, más allá del salario que puedan percibir, han puesto mucha dedicación para ese trabajo. Quisiera, por favor, mencionar sus nombres. Sí, por supuesto. Sin el equipo esto no hubiera sido posible, y
No van en ningún orden en particular porque son muchos para recordarlos inmediatamente, pero Gloria Hu, Javier Estrada, Emanuel Serech, Henry Rodríguez, también Lorena Pais, Adriana Linares, que hizo su tesis de maestría sobre un conjunto ahí también. Bueno, de ahí una serie de estudiantes que también han pasado por ahí. Los restauradores, que hemos contado con restauradores mexicanos también, Daniel Juárez, Luis Fernando Guerrero, en fin, recordar a todos los estudiantes que han hecho prácticas es un poco complicado, pero básicamente ese es el corazón del equipo que hemos estado más tiempo y que ha apoyado con avanzar los estudios del programa de investigaciones. Y son estudiantes de tanto del Valle como de la Universidad de San Carlos. Sí, los que les acabo de mencionar son de la Universidad de San Carlos. De la Universidad del Valle trabajó su tesis Andrea Rojas y Alejandra Roche, y ambas, bueno, Andrea trabajó campo también y Alejandra solo hizo su tesis, pero ambas son de la Universidad del Valle. Entonces sí hemos tenido también estudiantes de la Universidad del Valle haciendo prácticas y haciendo investigación más formal como las tesis. Hacemos ahora con el doctor Carpio para hacer una síntesis final y sus conclusiones sobre el programa. Por favor, doctor Carpio. Bueno, pues muchas gracias y agradezco la oportunidad porque hablar de Caminal Cuyú siempre es gratificante para nosotros los arqueólogos que de alguna manera le tenemos un cariño especial al sitio y un interés especial como investigadores. Sabemos de su gran importancia, sabemos que nos puede seguir brindando muchísima información y de que a pesar de que la ciudad prácticamente ha borrado mucho de este sitio, todavía quedan investigadores que se han esforzado y se siguen esforzando por dar a conocer lo que significó, las relaciones que mantuvo y nos puede ayudar a comprender muchísimas cosas de la arqueología prehispánica de los diferentes periodos. Así que para mí hay que seguir apoyando Caminal Cuyú y hay que seguir realizando estos esfuerzos. Me da mucho gusto saber que están por salir nuevas publicaciones acerca del sitio y que pues continúa el interés de los estudiantes por realizar prácticas ahí. Ojalá que el programa se mantenga para que pues tengamos más apoyo desde diferentes perspectivas de la arqueología. Y doctora Arroyo, finalmente, esa vinculación que debe existir entre la ciudad contemporánea, la urbe moderna y Caminal Cuyú, ¿cómo debería ser esa relación? Bueno, pienso que debería existir una vinculación también con la Municipalidad de Guatemala, porque la Municipalidad de Guatemala juega un papel muy importante digamos, en la autorización de muchas construcciones. Entonces, tanto el Instituto de Antropología y la Municipalidad debieran de estar de la mano para estas autorizaciones y asegurar la protección del sitio y su documentación, porque como le explicaba, no solo son los montículos. Pero al final, hacer una reflexión, tal vez un tema así, es una reflexión que Caminal Cuyú es la antigua ciudad, es la primera ciudad de Guatemala, aunque sabemos que nuestra historia dice que fue en Izimché, pero de alguna manera en la época en que el valle fue ocupado, que empieza alrededor del año 1000 a.C., 800 a.C., tiene una larga historia y esa historia continúa y la vemos hoy en día. Entonces, sí reflexionar sobre la importancia de nuestro enorme legado y cómo debiéramos de tratar con más respeto nuestro patrimonio y tratar de entenderlo, cuidarlo y protegerlo para futuras generaciones. Pues agradecemos al doctor Edgar Carpio y a la doctora Bárbara Arroyo por esta interesante charla acerca de Caminal Cuyú, un sitio que los capitalinos al menos debíamos conocer, ¿no? Debíamos visitar lo más frecuentemente posible. Es decir, siempre hay informaciones nuevas, siempre hay algo nuevo que aprender, de tal forma que pues este programa que sirva como un estímulo para que se pueda conocer, que se pueda visitar el sitio. Así es que
Al agradecer a ustedes dos la participación, también quiero agradecer la participación de Isis Requena, nuestra presentadora, y de la maestra Gabriela Grijalva, quien ha estado controlando las cámaras y codirigiendo el programa. Así es que pues esperamos contar con la participación de nuestra audiencia en un próximo programa. Los esperamos en una nueva transmisión. Hasta pronto. Gracias a las investigaciones arqueológicas realizadas durante los últimos años, parques arqueológicos como Caminal Juyú han resguardado el patrimonio cultural del país, que es de vital importancia ya que nos cuenta la historia de nuestros antepasados a través de las evidencias materiales culturales. Gracias por acompañarnos y les esperamos en el siguiente programa de Encuentro con la Historia, la Antropología y la Arqueología de Guatemala.